¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Por ahí veo que Dylan también ya había saludado. Buenas tardes, Dylan, para ti también. Buenas tardes, chicos, para todos. Emily también, justo. Mira. Listo, chiquitos. Vamos a iniciar con la semana número 11. Buenas tardes, Kiara. ¿Qué tal? ¿Ya? Y recuerda que la semana pasada habíamos desarrollado de manera genérica, ¿no? De manera bastante panorámica, los 5 niveles de comprensión de lectura. Y te comenté, te expliqué que a partir de esta semana en adelante vamos a ir viendo los niveles poquito a poquito. El día de hoy nos toca desarrollar por entero el nivel número 1, que recordemos que es el nivel más fácil, ¿no? Que es el nivel más superficial. Este nivel en realidad no te va a costar mucho, así que si bien no te va a costar mucho, es importante, es necesario, puesto que por ahí inicia nuestro proceso de comprensión de lectura. Entonces sí tenemos que manejarlo al 100%, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a trabajar ese primer nivel. Y recordemos que ese primer nivel habla de la jerarquía textual, ¿no? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué entiendes tú por jerarquía? Y mira, apóyate en esta imagen, ¿no? ¿Qué observas en esa estructura? Lígalo con este concepto de la jerarquía. ¿Qué observas? Hay una pirámide ahí, hay una clasificación. ¿Con qué criterio se ha clasificado? En primer lugar, a los padres en la cima de la pirámide, luego los familiares, los hijos, los adherentes, ¿no? ¿Qué implica que, por ejemplo, los padres estén en la cima de la pirámide? A ver, explícame. ¿Qué significa eso? Te estoy haciendo pensar, eso es bueno. Pero a ver, alguna idea, chicos, ¿qué implica que los padres estén en la cima de la pirámide? Vamos, ustedes también. Ajá, ya hay conexiones entre personas, bien, Harold, pero el nivel monárquico, Dylan. Acá tenemos ya gente de la nobleza. ¿Ya? Hay como clases, ¿no? Como clases. Obviamente, a quien le vas a hacer caso va a ser a tus padres y no a cualquier persona adherente. ¿No? Entonces, ¿eso qué significa? Que en tu vida más importancia van a tener tus padres, luego tus familiares, tus hijos y probablemente la gente que venga de afuera, el último. ¿No? Entonces, esta clasificación se basa en una estructura jerárquica, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que nosotros organizamos eh, elementos en una jerarquía es porque estoy colocando generalmente en el primer puesto o en la cima, en el caso de esta pirámide, lo más importante. Los padres, por lo general, son, digamos, las personas que sustentan un hogar, que toman las decisiones. Esto se ahorra, esto se gasta, ¿no? Esto es para la comida, hay que ir de paseo familiar, etcétera. Y así, ¿no? De hecho, puede haber jerarquía también en una empresa. ¿Quiénes estarán en el primer nivel, en la cima? A ver, coméntame. En una empresa, ¿quiénes estarán en la cima? ¿Quién podría estar?
El jefe, ¿no? El jefe, el gerente general, los socios. Bien, de ahí, ¿qué seguirá? Los fundadores, claro. De ahí, ¿qué seguirá? ¿Qué colocarías después de los jefes, los fundadores, del gerente general? Supervisores, administradores, contadores. Y al último, en la última parte de la pirámide, ¿qué cargos estarían ahí? Los obreros, pues, ¿no? Los trabajadores, los empleados, como quieras llamarle. Claro, porque no tienen tanta responsabilidad, ¿no? Su trabajo, de hecho, es mucho más físico, ¿no? En cambio, si estamos ante un gerente general, ante un jefe, definitivamente toma las decisiones importantes que de alguna manera pueden cambiar la estructura de la empresa. Entonces, eso que tú acabas de inferir acerca de esta clasificación se llama jerarquía y la jerarquía, chicos, también aparece en un texto. Entonces, acá hablamos de jerarquía textual. ¿Qué implica, Claudia? ¿Qué implica, está bien, que haya jerarquía en un texto, chicos? ¿No? ¿Qué implica que haya jerarquía en un texto? Todas las oraciones serán igual de importantes, igual de trascendentales, todas y cada una de las palabras son igual de relevantes. ¿Tú qué dices? Mm, no, pues, para nada. Ah, mira, Dylan. No, no digo que los demás no tengan importancia tal cual. Van a tener una importancia los obreros, los empleados, pero me refiero o sea, cuando hablamos de jerarquía empresarial, me refiero al nivel de responsabilidades, ¿no? Ahora, esto lo acabo de extrapolar a una jerarquía, pero dentro de un texto, Dylan. Ya, entonces, mira, Marco Antonio me dice que dentro de un texto todas las ideas no son igual de importantes, etcétera. ¿No? Exacto. ¿Por qué? Porque implica la existencia de enunciados más importantes que otros dentro de un texto. No todo es importante, chicos. Ya, no todo es relevante. Hay ideas que dentro de un texto vas a tener que comprender primero porque son las ideas estructurales. Recordemos que el nivel número 1 da cuenta de las ideas estructurales, de lo más importante. Por ahí inicia nuestro proceso de comprensión de lectura, ¿no? Entonces recordemos que la jerarquía textual implica la identificación del tema central y la idea principal. ¿Ya? Entonces, por acá yo empiezo a comprender toda la información del texto. Si esto no está claro, yo no voy a poder comprender, por ejemplo, las ideas secundarias, o los ejemplos, o las particularidades. Primero tengo que entender esto. Y recordemos que no es un nivel complicado, es el nivel número 1, recordemos que es el nivel más superficial. ¿Sí? Bien, ahora, preguntita. ¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia entre un tema central y una idea principal? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferenciarán un tema central y una idea principal? Ambos son importantes para el texto, eso lo sabemos. Ambos tenemos que entenderlos primero, sí. Determinarlos en primer lugar. Pero, ¿en qué se diferenciarán, chicos? ¿Alguien sabe? Dylan dice, el tema principal, o el tema central en este caso, es entender de que el tema principal da a entender de que habla sin afirmar o negar algo. Ya, Dylan, traduciendo a tu idioma, es algo que da a entender de lo que se habla sin afirmar o negar algo. Ya, está bien, sí, eso está bien. El tema central es la idea de la que se hablará en todo el texto, ya, pero recordemos que te estoy pidiendo la diferencia del tema y la idea. Y si tú me dices que el tema central es la idea, hay una confusión, ¿no? Ya, ok, Dylan, ya, no te preocupes, entendí. Pero ya, sí, sí entendí, sí entendí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué te parece la diferencia bastante específica. Dylan, de hecho, lo ha mencionado. ¿Ya? A ver, el tema central en primer lugar, chicos, es el asunto de cuál trata un texto. ¿Ya? Es la frase
que generalmente es el centro de todo, ¿no? Todas las ideas van a girar en torno a este tema central. Ahora, la principal diferencia entre el tema y la idea principal es cómo se evidencia, cómo se estructura. El tema central siempre, chicos, va a ser una frase nominal. ¿Ya? Entonces, apelo un poquito a tus conocimientos de tu curso de lenguaje, que yo sé que has seguido este tema antes. ¿Qué parte de la oración es la frase nominal? ¿El sujeto o el predicado? ¿Mm? ¿Qué parte de la oración es la frase nominal? El sujeto. Muy bien, bien, bien. ¿Cuál es la estructura del sujeto, chicos? A ver, si has estado estudiando el lenguaje. ¿Cuál es la estructura del sujeto? ¿Qué elementos presenta un sujeto? Núcleo, modificadores, modificador indirecto, lo máximo. Claro, ahí está, bien, 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 bien. Claro, el núcleo y los modificadores, que pueden ser directos o indirectos. Pregunta, ¿una frase nominal, un sujeto, puede presentar un verbo? ¿Un verbo principal puede presentar una frase nominal, Dylan? Ajá, no, ¿no? ¿Qué parte de la oración más bien presenta el verbo? La frase verbal, pues, ¿no? El predicado. Claro. Ajá, bien. Así es, Salvador. Entonces, chicos, la frase nominal carece de verbo principal. Lo que va a tener es el núcleo y sus modificadores. Entonces, tú ya estás bastante familiarizado con la estructura de la frase nominal. Un tema central calza con esta estructura. Como es una frase y no presenta verbo, quiere decir que no va a expresar una idea completa. Es decir, no va a afirmar ni negar nada acerca de algo. ¿Está bien? No va a afirmar ni negar nada. Es lo que justamente tu compañero estaba mencionando, ¿no? Imagínate que tú estás leyendo un periódico, ¿no? Estás ahí concentrado, viene alguien y te pregunta, oye, ¿sobre qué estás leyendo? Estoy leyendo sobre la coyuntura política del país. Oye, ahí en tu respuesta has dado un tema central y es una frase nominal, ¿no? Coyuntura es el núcleo del sujeto, la y política son modificadores directos y del país es un MI. ¿Estoy afirmando algo acerca de esta coyuntura? Nada. ¿Estoy negando algo acerca de esta coyuntura? Absolutamente nada. Claro, porque no presenta verbo. No tiene sentido completo. Entonces, eso sí es importante, está bien, entenderlo. Ahora, te doy un dato más. La mayoría de textos presenta el tema central de manera expresa, de manera explícita. Entonces, es mucho más fácil para ti poder ubicarlo, porque generalmente es la frase que más se repite en el texto. ¿Ya? Porque recordemos que todas las ideas giran en torno a ese tema central. Entonces, los textos con los cuales te evaluamos o practicamos aquí durante clase van a presentar el tema central expreso. Ahora, no quiere decir que siempre va a estar así, sino que también el tema central puede ser tácito. Tú lo puedes inferir, ¿no? Yo puedo estar, por ejemplo, mencionando un discurso y tú puedes inferir el tema, porque yo no lo he mencionado, ¿no? Ejemplito. Si yo te digo, es un animal doméstico que cuando su dueño llega a la casa, mueve la cola y dice, wow. Pregunta, ¿cuál es el tema? No vayas a decir mi gato, por favor. A menos que tu gato sea bilingüe. No, no creo. Obviamente sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y yo no lo he mencionado, tú lo has inferido. ¿Ya? Entonces, también puede haber textos que presentan el tema central de manera tácita. Pero, la mayoría va a ser expreso, entonces va a ser mucho más fácil para ti. Te doy algunos ejemplos más, mira. Un ejemplo de un tema central puede ser la computadora, no hay verbo, puede ser el cerebro humano, no hay verbo, por lo tanto no afirmo ni niego nada acerca ni de la computadora ni del cerebro humano. Ya está. Ahora, si bien no es complicado elaborar el tema central en una frase nominal, igual yo te voy a ayudar con esta pregunta. Cada vez que nos preguntamos de qué trata el texto que estoy leyendo, sobre qué trata, automáticamente la respuesta va a encajar en una frase nominal. ¿De qué trata? De la coyuntura política del país. ¿De qué trata? De la computadora. ¿De qué trata? Del cerebro humano.
¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Entonces, es muy fácil, si tenemos esa pregunta, dar con un tema central con la estructura de la frase nominal. Entonces, vamos a trabajar con este texto, ¿qué te parece? ¿Ya? Yo lo voy a leer en voz alta y luego tú me dices de qué se trata. A ver, durante los 3000 años que duró la cultura egipcia, con su maravillosa construcción y arquitectura de la Gran Pirámide, o el exquisito moblaje y joyas de la tumba de Tutankamón, y tan fríamente como el apicultor roba su miel de las abejas, los señores de la civilización despojaron a sus esclavos de la parte que les tocaba en los frutos del trabajo colectivo de la sociedad. La fealdad moral del acto injusto empaña la belleza estética del resultado artístico. Uh-huh. Pregunta, ¿de qué se trata el texto, chicos? Uh-huh. Muy bien. Sí, Dylan. Ajá. Yo lo vamos a reducir un poco. De hecho, todas las ideas giran en torno a la cultura egipcia, ¿no? Y tienen de alguna manera un lado como negativo, ¿no? Entonces es como que el injusto trato de la civilización egipcia, de la cultura egipcia, ¿no? Ahí está. Yo le he parafraseado. La injusta sociedad egipcia. Ya está, ese es el tema central, de eso se trata, ¿no? Si bien hay información acerca de lo maravillosas que eran las construcciones de la cultura, sobre todo el texto hace énfasis en que todo eso, en realidad, fue gracias al trabajo de los esclavos, trabajo que no fue reconocido, ¿no? Entonces, sí, el tema central es ese, la injusta sociedad egipcia. Ahora, si eso está claro, vamos a elaborar nuestra idea principal. ¿Qué es una idea principal? A diferencia del tema, es la oración que desarrolla justamente este concepto. Entonces, de acá nomás podemos concluir que la idea principal incluye el tema y lo desarrolla mediante la presencia de una oración. Si es una oración, ya posee un verbo. Ya hay sujeto y hay predicado, y si hay predicado, hay un verbo principal. Entonces, ¿qué implica? Que va a haber una oración con sentido completo. Si hay algo con sentido completo, ahí necesariamente voy a afirmar o negar algo, ¿no? Por ejemplo, el tema central hace un ratito era la computadora. Acá, por ejemplo, yo estoy desarrollando ese tema central. La computadora ha evolucionado bastante en los últimos años. Afirmo algo acerca de este tema. ¿Cuál es el verbo? En el núcleo del predicado se ha evolucionado, ¿no? El tema central en su momento era el cerebro humano. Yo puedo afirmar algo ahora del cerebro humano, ¿no? Es mayor de lo que creemos. Verbo principal es. ¿Te has dado cuenta? Entonces, la idea principal, recuerda que incluye el tema y lo desarrolla mediante la expresión de una oración, de algo que posee un verbo. Bien, ahora, para que se te hagan mucho más fáciles las cosas, también hay una pregunta que apunta a que tú expreses la idea principal sin mayores problemas. Como nosotros ya tenemos el tema central claro, que es lo primero que se tiene que entender, entonces yo puedo preguntarle qué se dice del tema, ¿no? Entonces en el anterior texto, el tema era la injusta sociedad egipcia, ¿no? La pregunta es, ¿qué se dice de esta sociedad, de esta cultura egipcia? Ahí tenemos el texto otra vez. ¿Cuál vendría a ser entonces la idea principal? Trata de tomar un poco la información que Dylan también ha puesto, ¿no? Y vuélvele una oración. Porque Dylan todavía no le ha puesto el verbo. ¿Por qué? ¿Por qué es injusta? A ver. Te doy un minutito para elaborar tu idea principal.
¿Qué se dice de la cultura egipcia? Ahí está, Salvador. Los señores de la civilización egipcia despojaron a los esclavos del fruto de su merecido trabajo. Ajá. Ese Jara. Casi, ¿no? Está bien, no hay problema, mira, parecido, parecido. Y se han dado cuenta de que la idea principal está dentro del texto. Se esforzó, se esforzó. Se han dado cuenta, mira, yo lo puedo parafrasear y es la misma idea. La injusta sociedad egipcia, o sea, los señores de la civilización egipcia, se aprovechaba del trabajo de los esclavos, ¿no? Trataban mal a los esclavos, ya está. Esa es una paráfrasis. Es lo mismo que ustedes han dicho, pero solamente que lo he puesto en otras palabras. Es lo mismo. Ya está. Entonces, se han dado cuenta que, a ver, determinar el tema central y la idea principal no es complicado, chicos. Es el nivel número 1, recordemos, ¿no? Aparte, tú tienes dos ventajas. La primera ventaja, que no necesariamente vas a tardar el tiempo que has tardado ahora, un minuto y medio, porque tú vas a tener, si te preguntan por el tema central, la idea principal, 5 alternativas. Entonces es mucho más fácil para ti escoger, no elaborarlo, que sería lo ideal en realidad, ¿ya? Pero tú tienes 5 alternativas, ¿no? Y vas a tener que marcar una. Entonces, eso te beneficia a ti. Y en segundo lugar, los textos con los cuales te evaluamos no son textos extensos. Entonces, tranquilamente, yo puedo pasar el nivel número 1, ¿no? Sin mayores problemas. Es más, hasta yo puedo evidenciar la jerarquía textual. ¿Cómo hago eso? A ver, para yo poder ubicar las ideas principales, el tema central dentro de un texto, como en este caso hemos hecho, bien, yo puedo utilizar una técnica que probablemente tú ya hayas utilizado antes, sobre todo en la época, en la etapa presencial, ¿no? Se pueden resaltar estas ideas importantes mediante la técnica del subrayado. El subrayado consiste en enfatizar. Enfatizar no simplemente es colocar una raya debajo de las palabras. No, yo puedo resaltar, yo puedo encerrar en un círculo, encerrar en un cuadrado, utilizar colores. ¿Qué cosa enfatizo? Palabras, frases u oraciones de carácter primordial. O sea, lo más importante. Y eso me va a permitir a mí facilitar mi comprensión. ¿Por qué? Porque mediante el resaltado, ¿no? Mediante otorgarle énfasis a eso importante, lo que yo estoy haciendo es evidenciando mi jerarquía. ¿Qué es cosas más importante? ¿Qué no es tan relevante? ¿Qué es una idea secundaria? ¿A qué le tengo que prestar más atención? A las ideas más importantes, ¿no? ¿En dónde está? La pregunta es, entonces, ¿qué se debe subrayar? Ahí tenemos el mismo texto, mira. A ver, fíjate, tú ya tienes en la mente cuál es el tema central y la idea principal. ¿En qué parte del texto está el tema central, chicos? Recuerden cuál era, ¿no? El tema. ¿En la primera parte, en la de en medio o al último? Uh-huh. ¿En qué parte está? Recordemos cuál es el tema central, ¿no? ¿Qué parte del texto estaba eso? Recuerda que todas las ideas giran en torno a esa frasecita, ¿no? Claro, así es, Dylan, ¿no? La cultura egipcia. Y se han dado cuenta que ese tema está dentro de una introducción, ¿no? Todo esto de acá es una introducción a la idea principal. Dentro de esta introducción te están presentando el tema, pues, ¿no? Este de acá es el tema central, la cultura egipcia. Toda la parte superior, aparte de presentarte el tema, te están dando información adicional, ¿no? Ah, bueno, hay construcciones maravillosas, su arquitectura, sus joyas, su moblaje, ¿no? La tumba de los grandes monarcas, etcétera. Pero en eso recordemos que no se basa, o sea, no es lo más importante del texto. ¿Qué es lo más importante? Esto de acá. En eso te has basado justamente, ¿no? Para darme la idea principal. Ahora, no me vas a copiar todo. Lo que has hecho es resumir, ¿no? Se aprovechaba en el trabajo de los esclavos. Se acabó. ¿Está? La última parte. ¿Podría ser otra idea principal? A ver, fíjense. La última parte podría también ser otra idea principal. Pregunto, la última idea, la fealdad moral del acto injusto empaña la. Claro. Es, mira,
es como una conclusión, ¿no? Pero es algo redundante. Lo importante es que nosotros entendamos que la cultura egipcia está siendo catalogada como injusta porque despojan, ¿no?, a los esclavos de la parte que les toca. ¿Ya? Entonces, lo último es una metáfora, de hecho, que actúa como una idea que confirma la idea principal. Si la confirma y no agrega mayor información nueva, entonces esa no sería importante, ¿no? Simplemente confirma la idea que yo ya había comprendido. Y lo que acabo de hacer es evidenciar la jerarquía textual del texto. Introducción, dentro de la introducción el tema, idea principal, idea complementaria. Y esto se puede hacer en un examen. La pregunta es cómo lo hacemos en la virtualidad. Profesora, ¿cómo hago? ¿Subrayo mi computadora? ¿No? Se va a malograr, profesor. Sí, en realidad sí se va a malograr. Así que no lo hagas. Alternativas. Y aquí entra a tallar otra clase de estrategias que se acomodan a la virtualidad. ¿Tú qué haces? Porque tú ya has pasado por comprensión de lectura en evaluaciones virtuales. ¿Mm? Entonces, ¿cómo has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Es en serio, Dylan? ¿Has copiado todo el texto? ¿Te ha alcanzado el tiempo? La gente generalmente llega con muy poco tiempo a razonamiento verbal. No sería muy productivo, ¿no? Copiarlo todo. ¿Qué se puede hacer, chicos? A ver, piensen. ¿Qué se puede hacer para hacer lo mismo, ¿no? Al final hacer lo mismo, o sea, saber dónde están las ideas principales, porque para eso sirve la técnica. ¿Mm? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? Oye, puede ser con el cursor, ¿no? Claro, con el cursor tú puedes hacer esto, ¿no? Si bien no tienes, está bien, el poder de subrayar y que se quede ahí, tú puedes hacer esto. Claro, sí, pero recordemos que eso se desaparece, ¿no? Resumir, ya. Primero leer, escribir. Bien, bien, tienen ideas. Muy bien, a ver. Claro, a ver. Yo te voy a mencionar dos estrategias que de hecho tú ya los has mencionado y simplemente las voy a formalizar, ¿no? Recordemos que los textos con los cuales te evaluamos no tienen tanta información, entonces no es tan complicado retener información. Si tú vas por el subrayado mental, entre comillas, que es ubicar tu tema central, tu idea principal, si estas son expresas, está bien, de manera mental, retenerlo, ¿no? Ubicas tu tema central, tu idea principal y lo retienes. Ah, está por acá en la parte superior y la idea principal está prácticamente al final. No es tan difícil, ¿por qué? Porque no tienes tanta información. A diferencia, pues, de textos que tienen 4 o 5 párrafos. Ahí sería medio complicado, ¿no? Pero acá es un párrafo nada más. Por lo general te evaluamos con 2 párrafos, de cada párrafo de 3, 4 líneas. No es complicado, ¿no? Eso. ¿Ya? Puedes hacer eso. En segundo lugar, pueden hacer algo que también acabo de leer. Ir escribiendo, no vas a escribir todo, sino ciertas frases o palabras claves, ¿no? Mi tema central, cultura egipcia. La primera parte no me ayuda mucho, entonces, oye, sí, la idea principal, la que viene, entonces, despojan a los esclavos de lo que les toca, ya está, ya. No hay más. No tienes que escribir mucho, solamente lo principal. Y cuando tú localizas lo principal, recuerda que el resto ya es secundario, ¿no? Entonces ya a su vez estás identificando las ideas secundarias. Exacto, la necesidad hace que nosotros pensemos en estrategias diferentes. Y eso está bien, eso es lo que debe hacer un alumno, ¿no? Adecuarse a las circunstancias. Si nosotros teníamos una estrategia antes para la presencialidad, ¿qué hago? Modifico esa estrategia para que se adecue a la virtualidad. Igualito se puede hacer, ¿no? Y eso habla de un alumno autorregulado, que implica un alumno autorregulado que sepa la mejor manera, reconozca la mejor manera de aprender, ¿no? No necesariamente tenemos que resumir todo, ¿no? Sino solamente palabras claves. ¿Ya está? Entonces vamos a practicar. ¿Qué te parece? En primer lugar, el método de solución es leer el texto atentamente. Recordemos que
Si es el nivel número 1, es suficiente con una sola lectura para saber cuál es el tema y la idea principal. No tienes que leer 10 veces para llegar a ese nivel, ¿no? En el segundo lugar, identificamos justamente después de la lectura el tema central, la idea principal. Y aplicamos, ¿cómo lo hacemos? Aplicando esta técnica, que puede ser, ya sabes, mental o puede ser mediante la escritura de palabras claves o frases claves. Bien, y por último, si localizamos lo principal, ya sabemos que lo demás son las ideas secundarias. Listo. Vamos a practicar. Este texto te toca a ti. Tienes 1 minuto y luego yo te hago preguntitas. Ya, y Dylan tiene una propuesta. Vamos a ver si los demás piensan lo mismo. Pregunto, no te voy a preguntar por el tema central, porque esa es la primera pregunta que vas a responder dentro de un momento. Pero quiero preguntarte en dónde está el tema central, en qué parte del texto. En la primera parte, en la segunda, en medio, al final. Uh-huh. Ya. Mira, hay dos diferentes. ¿Ah? Dylan dice una cosa y Mateo dice otra. Porque lo que dice Dylan está en el segundo renglón y lo que dice Mateo está en el tercer renglón. Vamos a ver. Pregunta número 1. Ajá, en la séptima. A ver, ¿cuál es la séptima? Perdón. 3, 6, 7. O sea, al último, en la última oración. De la explicación, ya. Mira, hay tres completamente diferentes. A ver, entonces, ¿qué marcarías ahí? En la pregunta número 1, que apunta al tema central. ¿Qué marcaría?
A veces es más fácil cuando hay alternativas, pues, ¿no? Que elaborarlo, que plantearlo. O sea, sería lo ideal, ¿no? Que tú cada vez que leas me digas, alto, que este es el tema central. Pues. Pero cuando hay 5 alternativas es mucho más fácil, clave feliz la letra, así es. Dylan, pero si tú habías dicho que era la diferencia entre filosofía inglesa y española, tú deberías haber marcado Barco. Claro, en realidad todo gira en torno a la filosofía nacional, ¿no? Si te das cuenta, recién aparece acá, chicos, el tema central. No necesariamente tiene que estar en la primera oración. Todo esto es una introducción, ¿no? Dice, la filosofía tiene pretensión de ser universal. Pretende ser universal, pero en realidad no pasa eso, ¿no? Justamente esta segunda pregunta, como dice Mateo, es importante, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible la existencia de una filosofía nacional? Y todo el resto del texto te responden esa pregunta. ¿Ya? Entonces, justamente, como eso está claro, vamos a ver la idea principal. Pregunta 2. ¿El texto sostiene principalmente qué? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mateo ya tiene una respuesta. Los demás la siguen pensando. Si el tema es la filosofía nacional, y recordemos que esta pregunta es vital, ¿es posible la existencia de una filosofía nacional? La respuesta tendría que ser la idea principal, pues, ¿no? Y mira, al costado nomás está, sí, es posible, sí tiene sentido. ¿Debido a qué? Mira, este conector es clave también, ¿no? Aquí está la causa de por qué sí existe una filosofía nacional. La filosofía no es una actividad que se realice al margen de la vida cultural, política, económica, científica y social del lugar en el que surge. Cuando yo hablo de lo cultural, de lo político, de lo económico, científico y social, estoy hablando de los factores del contexto. Entonces, si es el contexto, claro, determina justamente cada filosofía nacional, ¿no? Las peculiaridades de cada filosofía. No puede ser la letra D porque la música es un ejemplo. Es más, cuando empieza a mencionar la música, acá, ¿no? Te dice otro ejemplo. Entonces, en realidad todo gira en torno a la filosofía nacional. La música es otro ejemplo adicional que te pueden dar. Bien, entonces, a eso hace referencia, ¿ya? Chicos, hay que darnos cuenta, acá la idea principal estaba en medio, ¿no? Y el tema central estaba en el tercer renglón. Bien, ¿qué te parece si seguimos practicando eso? Ya tengo 3 textos de nivel fácil, intermedio y difícil en un Kahoot. Así que prepárate, te voy a pasar el link para que puedas entrar, ¿ya? Prepárate, prepárate. Fácil, intermedio, difícil. Fácil, intermedio, difícil. Espero que la fácil y el intermedio lo pases rapidísimo. Ya entra, te voy a dar el pin, ¿ya? Ay, no. Ya. Ya entra.
El que saca 0,9. ¿Por qué son así? ¿Por qué me dicen eso? Ya. Mientras se van conectando, voy explicando, ¿ya? Yo voy a presentar un texto y te voy a dar un tiempo determinado, un minuto, para que lo puedas leer, de alguna manera ir infiriendo cuál es el tema, cuál es la idea principal, y luego vamos a entrar al juego para responder las preguntas de tema central e idea principal, ya sabes. ¿Ya? Así que, a ver, sigan conectándose, voy a ir presentando el texto. El primer texto es este. Tienes un minuto. $20 segundos. Voy infiriendo el tema central. Listo, preguntas. Comenzamos. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya saben, tienen que ver mi pantalla. No puede ser azulito, ¿por qué? Porque eso me da la mitad del tema central. No, recordemos que sí, efectivamente todo gira en torno a tener un enemigo, ¿no? O sea, de todas maneras, enemigo tiene que estar dentro del tema central. Ahora, te dice, es importante, ojo, no solo para definir nuestra identidad, ese es un aspecto. El otro aspecto es también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar nuestro valor. Entonces, no puede ser azul, porque eso me habla de un aspecto nada más, ¿no? El proceso de autodefinirse. Tampoco puede ser verde, ¿no? Nadie ha marcado, pero igual, solamente se enfoca en el segundo aspecto. Entonces, esto es lo más general, ¿no? Importancia de contar con un enemigo. Bien, si eso está claro, vamos con la idea principal. Bien, Gaby. Idea principal. Bien, claro, ahí están los dos factores, los dos aspectos, ¿no? Trascendental el enemigo para la formación, en primer lugar, de nuestra identidad y luego nuestro valor. Muy bien. Muy bien, vamos, ¿cómo te fue acá? Bien, Luana, el que saca 0,9. Ya.
Texto de nivel intermedio. Prepárate. Ya, este es. Minuto. ¿20 segundos? Listo. Preguntas. Tema central. ¿De qué se trata el texto? Ujú. Ya. Sí, muchos se confunden con causas y origen del Renacimiento. En realidad puede ser origen ya, pero no causas. Las causas están al final. Las causas están expresadas como una idea secundaria, ¿no? Al final simplemente dice las causas que lo motivaron fueron múltiples, solamente te dice que fueron múltiples, o sea, un montón, ¿no? Y diversos los factores que determinaron su aparición, no me dicen en realidad cuáles son, ¿no? Lo único que me dicen es, algunos eran materiales, religiosos, filosóficos, pero la mayor parte del texto, ¿qué cosa te dicen? Fue un movimiento espiritual de liberación, como si el hombre hubiese superado una etapa difícil, violenta, oscura, como si hubiese descubierto nuevamente el sol, la luz, los colores. Fue como una sacudida en busca de la belleza y de la verdad, ¿no? Entonces eso implica qué cosa significó el surgimiento de este movimiento, del renacimiento, ¿no? Entonces, es este el tema central. ¿Ya? Entonces, si eso está claro, vamos con la idea principal. Muy bien, Luana. Nuestra idea principal. Muy bien,
Claro, si el tema central está claro, la idea principal también, ¿no? ¿Qué significa el renacimiento? Un cambio positivo radical en el pensamiento. Como si hubiese descubierto nuevamente el sol, el ser humano. Bien. Vamos con supuestamente el más difícil. No creo que se te haga tan complicado. Ya, a ver. Acá estamos. Un minuto más. Dylan, cálmate. Listo, vamos a las preguntas. El texto trata centralmente de... Claro, a ver. ¿Por qué no puede ser la interdependencia entre el pensamiento y la existencia del ser humano? En realidad están hablando de dos conceptos, ¿no? Mente y cerebro, mente y cuerpo, que no pueden ser separados, según Antonio Damasio, ¿no? Ahora, los personajes principales tienen que estar en el tema, ¿no? Según Antonio Damasio, Descartes se equivocó en esta frase. Eso es lo principal. Y todo lo demás te explica por qué se equivocó en esa frase. Entonces, el tema central es esta, ¿no? La argumentación de este personaje en contra de esa frase cartesiana, ¿no? Eso es lo más importante. Lo demás son ideas secundarias. Bien. Entonces, la idea principal, ¿cuál vendría a ser? Claro. ¿Qué Damasio piensa de la frase cartesiana? Que es absurda, ¿no? Porque no se pueden separar mente y cuerpo. Bien, chiquitos. Vamos a ver el podio final. Con eso nos despedimos. Ya, ¿quién será? No quiero saber. Gaby, muy bien. Y en primer puesto tenemos a Luana. Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí entonces. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Cuídate un montón. Chao, chao.
hacker. Chao, chicos.